A ver, imaginemos a un chavo, un joven de 20 años. Se llama Jesse. Es un atleta destacado, estudiante de 10, de esas personas que dices, bueno, este ya la armó. Pero desde hace un año, algo anda muy mal. No puede dormir una noche completa. Se despierta de golpe, siempre a las 3:30 de la madrugada, helado, temblando, con un pánico, pero un pánico irracional de que si se vuelve a dormir, no va a despertar. Nunca. Y ya vio a todo tipo de especialistas, médicos, psicólogos, expertos del sueño, y pues nadie encuentra una causa, ni física ni psicológica en su vida. ¿Qué le está pasando? Que es una historia que parece un misterio, ¿no? Un misterio sin solución. Hasta que dejas de mirar la vida de Jesse y más bien empiezas a buscar en su historia familiar. Lo fascinante aquí es que la respuesta no estaba en su presente, sino en el pasado de un familiar que él ni siquiera conoció. Su insomnio y este pánico nocturno empezaron justo después de que cumplió 19 años. Y esa era precisamente la edad que tenía su tío Colin cuando murió congelado en una tormenta de nieve décadas antes de que Jesse naciera. A ver, espérame tantito. ¿Me estás diciendo que este chico estaba de alguna forma reviviendo el terror de su tío? ¿El miedo a quedarse dormido en la nieve y no despertar? ¿Sin siquiera saber la historia a detalle? Exactamente. Sin saberlo, su cuerpo había guardado la memoria de ese trauma. El terror de su tío a caer en la inconsciencia se había convertido, pues, en su propio miedo a dormir. Ok, esto está muy intenso. Vamos a analizar esta idea a fondo, porque es el eje de nuestra exploración de hoy, basada en el libro Este dolor no es mío, de Mark Wallen. La misión de hoy es, pues, desmenuzar una idea que es potentísima y para muchos bastante controversial. La posibilidad de que muchos de nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestros patrones, no se hayan originado con nosotros, que sean en realidad un legado de traumas familiares que no se resolvieron y que de alguna forma heredamos. Hoy vamos a ver las historias que lo ilustran, la ciencia que empieza a explicarlo y cómo nuestro propio lenguaje puede ser la clave, el mapa, para descifrar este misterio familiar. Sí. Y el caso de Jesse es un ejemplo muy dramático de lo que Walling llama trauma familiar heredado. Pero ojo, a menudo las manifestaciones son mucho más sutiles. Están como escondidas en las palabras que usamos todos los días. Como en el caso de Gretchen, una mujer que, según las notas, luchó durante años contra una depresión, pero una depresión tan profunda que la llevaba a tener impulsos suicidas, y aquí es donde se pone raro. Tenía una fantasía muy específica sobre cómo quería morir. Así es. Lo más llamativo eran las palabras exactas que usaba para describir su deseo de morir. No era un simple quiero desaparecer, sino que quería evaporarse, arrojándose a una cuba de acero fundido. Quería ser incinerada. Palabras muy pero muy específicas. Evaporarse, incinerarse, suenan casi industriales. No es la imagen que uno suele asociar con esos pensamientos, la verdad. Y aquí es donde el lenguaje se convierte en un mapa del tesoro. O bueno, en este caso un mapa del dolor. Esas palabras eran la pista. Resultó que la abuela de Gretchen era una judía polaca. Había sobrevivido al Holocausto, pero su familia entera, sus padres, sus hermanos, fueron asesinados en los hornos de Auschwitz. Literalmente fueron incinerados. Gretchen, sin conectar conscientemente los puntos, había heredado la carga de la historia no contada de su abuela. Su depresión, sus fantasías, no eran enteramente suyas, eran el eco de un trauma masivo que su familia nunca pudo procesar. ¡Qué locura! O sea, las palabras que ella creía que describían su dolor personal eran en realidad un eco literal de la historia de su familia. Es escalofriante y al mismo tiempo fascinante. Totalmente. Y esta idea, aunque ahora la ciencia la empieza a explorar, no es del todo nueva. Tanto Freud como Jung observaron este fenómeno. Tenían esta noción de que lo que no se procesa conscientemente, lo que se reprime o se olvida, no desaparece. Tiende a repetirse, a veces en las siguientes generaciones, y se manifiesta como si fuera un destino inevitable. Ok, estas historias son increíblemente potentes, pero, para serte honesto, suenan casi a, no sé, a misticismo, a algo que no se puede tocar. Me cuesta trabajo conectar los puntos a nivel biológico.
¿Hay alguna explicación científica de cómo un trauma puede literalmente saltar entre generaciones a nivel físico? Esa es la pregunta clave. Y es justo donde la ciencia está dando pasos agigantados. La respuesta parece estar en un campo relativamente nuevo llamado epigenética. He oído el término, pero no estoy seguro de entenderlo del todo. Bueno, la forma más fácil de explicarlo es con una analogía. Imagina que tu ADN, tus genes, son el hardware de una computadora. Es el equipo físico que tienes. Y eso pues no cambia. La epigenética, por otro lado, es el software. Es el conjunto de programas e instrucciones que le dicen al hardware qué hacer, qué genes activar, cuáles desactivar y cuándo hacerlo. Un trauma severo, como el que vivió la abuela de Gretchen, puede instalar un software de respuesta al estrés muy particular. Y la evidencia sugiere que este software se puede pasar a la siguiente generación. A ver si entiendo. La epigenética no cambia el ADN en sí, sino que es como si activara o desactivara ciertos interruptores genéticos basados en la experiencia de vida. ¿Y esos interruptores se pueden heredar ya encendidos o apagados? Esa es una excelente manera de ponerlo. Exacto. Y no es solo una teoría. La investigadora Rachel Yehuda del Hospital Monte Sinai hizo un estudio importantísimo con los hijos de supervivientes del Holocausto que sufrían de estrés postraumático y descubrió algo asombroso. Estos hijos nacían con niveles de cortisol, la hormona del estrés, anormalmente bajos, de una manera muy similar a sus padres traumatizados. Eso es increíble, o sea que nacen biológicamente preprogramados para una amenaza que nunca vivieron. El cuerpo de sus padres, a través de la epigenética, les pasó la alerta roja antes de nacer. Exacto. Su sistema de respuesta al estrés ya venía, digamos, calibrado por el trauma de la generación anterior, haciéndolos más vulnerables a revivir síntomas de un trauma que no experimentaron directamente. Y para hacerlo aún más tangible y directo, pensemos en esto. Cuando nuestra abuela estaba embarazada de 5 meses de nuestra madre, el óvulo del que nosotros nos desarrollaríamos ya estaba formado y presente en los ovarios de nuestra madre feto. A ver, espérame un segundo. Eso es alucinante. O sea que el ambiente químico, el estrés, la nutrición de mi abuela pudo haberme afectado directamente a mí, a nivel celular, en el óvulo, antes de que mis padres siquiera se conocieran. ¿Es eso lo que estamos diciendo? Eso es exactamente lo que estamos diciendo. Significa que 3 generaciones, la abuela, la madre en su vientre y el precursor de nuestra propia vida, compartieron un mismo entorno biológico. El estrés extremo de la abuela, sus niveles de cortisol, las señales químicas de su miedo, podían literalmente dejar una marca epigenética en las células que eventualmente nos formarían. La conexión no es metafórica, es biológica. Esto cambia por completo la perspectiva. Pero claro, en estudios con humanos siempre hay muchas variables. La crianza, las historias que se cuentan. ¿Se ha podido probar esto en un entorno más controlado, donde se puedan aislar esas variables? Sí, y aquí es donde la evidencia se vuelve todavía más sólida. Hay un estudio con ratones que es increíblemente revelador. Los investigadores tomaron un grupo de ratones y les enseñaron a temer el olor de las flores de cerezo. Cada vez que olían ese aroma, recibían una pequeña e inofensiva descarga eléctrica. Muy pronto, solo con oler las flores se paralizaban de miedo. Ok, un condicionamiento clásico, de manual. Exacto. Pero aquí viene lo increíble. Sus hijos, la siguiente generación, que nunca habían estado expuestos ni al olor ni a las descargas, mostraban una respuesta de miedo y ansiedad ante el olor de las flores de cerezo. Y no solo ellos, también sus nietos, la tercera generación. No, hombre, no me digas. Sin haber experimentado nunca la causa del miedo. ¡Nunca! Los investigadores encontraron que los ratones descendientes habían nacido con más receptores neuronales en la nariz, específicos para detectar ese olor, y con un área en el cerebro más grande dedicada a procesarlo. Heredaron biológicamente la respuesta de miedo a un estímulo específico, heredada a través de 2 generaciones que no vivieron el trauma original. Entonces, no es solo una predisposición general a la ansiedad. Es una respuesta de miedo específica a un estímulo específico heredada a través de 2 generaciones que no vivieron el trauma original. Eso lo cambia todo.
Cambia la forma en que entendemos cómo se transmite la historia, no solo a través de narrativas, sino a través de nuestra propia biología. Todo esto me hace pensar en el autor del libro, en Mark Walling. ¿Cómo llegó él a estas conclusiones? Generalmente detrás de una investigación tan profunda hay una historia personal muy fuerte. Absolutamente. Su viaje a este trabajo comenzó con una crisis personal devastadora. Un día, sin previo aviso, empezó a perder la vista en un ojo. Consultó a los mejores especialistas, pero nadie encontraba una causa médica ni una cura. Estaba aterrado y su miedo se podía resumir en un sentimiento constante que él describía con 3 palabras: solo, desvalido y arruinado. Ahí está otra vez. El lenguaje secreto del miedo, como en el caso de Gretchen. Esas no son palabras casuales. Para nada. Esas palabras se convirtieron en su propia pista. Años después, investigando su historia familiar, descubrió que 3 de sus 4 abuelos habían perdido a sus madres a una edad muy temprana. Crecieron sintiéndose exactamente así, solos, desvalidos y, en muchos casos, pues arruinados emocionalmente. Su miedo era un eco del trauma de abandono de sus abuelos. ¿Y entonces qué hizo con esa información? Descubrirlo es una cosa, pero ¿cómo se cura algo que está tan arraigado en la historia familiar? Pues buscó respuestas por todo el mundo, con todo tipo de maestros. Y curiosamente, en 2 ocasiones distintas, 2 maestros espirituales que no se conocían entre sí, le dieron exactamente el mismo consejo, casi con las mismas palabras. El problema no está en tu ojo. Vuelve a casa y haz las paces con tus padres. Uf, ese es un consejo que suena muy simple, pero que es increíblemente difícil de ejecutar. Hacer las paces. Mucha gente se resistiría, pensando, ¿por qué yo tengo que hacer algo si ellos fueron los que me hirieron? Lo llevó a intentarlo. Fue un proceso largo y difícil. Descubrió, por ejemplo, que su vínculo con su madre se había roto cuando él era un bebé de 6 meses y ella tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Cuando ella regresó, él ya no la aceptaba. Ese rechazo infantil creó una herida de por vida. De adulto, ni siquiera podía soportar que su madre lo abrazara. Era una defensa de su cuerpo, protegiéndose del miedo a que lo volvieran a abandonar. Exacto. Pero al hacer el trabajo de reconectar, de entender la historia de sus padres, sus propias heridas, algo empezó a cambiar. Y es clave entender esto. La sanación no ocurrió porque sus padres cambiaran. Sino porque él cambió su propia capacidad de recibir el amor que ellos, con sus limitaciones, podían darle. Se abrió a esa conexión rota. Y la conclusión de su viaje es poderosísima. Su vista regresó por completo, no por una pastilla o una cirugía, sino por resolver esa fractura interna. Es una metáfora increíble. Su ojo, su maestro más grande como él lo llama, lo obligó a ver hacia adentro, al origen de su dolor, para poder volver a ver hacia afuera. Fue la prueba viviente de su propia teoría. Sanar el vínculo con el pasado familiar puede tener efectos profundos y tangibles en nuestro presente, incluso a nivel físico. Ok, hemos visto las historias, la ciencia que empieza a explicarlas y el viaje personal del autor. Ahora vayamos a lo práctico. ¿Cómo podemos empezar a descifrar nuestro propio mapa familiar? Mencionaste que Walling habla de ciertos patrones o temas inconscientes que se repiten. A menudo quedamos enredados en el destino de nuestros ancestros a través de lo que llama los 4 temas inconscientes. Son como patrones de lealtad invisible que interrumpen el flujo del amor, del éxito y de la salud en una familia. ¿Y cuál sería el primero? El primer tema es uno que ya tocamos, cuando se produce una ruptura en el vínculo temprano con la madre, ya sea por una enfermedad, una depresión posparto o cualquier circunstancia que separe a la madre del bebé. Esa interrupción puede dejar una marca profunda que afecta nuestra capacidad de sentirnos seguros y conectados en nuestras relaciones futuras. Es lo que le pasó a Walling. Claro, la base de todo. Si esa primera conexión falla, todo lo demás se construye sobre un terreno inestable. ¿Cuál es el segundo? El segundo tema es cuando nos fusionamos con el dolor de uno de nuestros padres. Esto sucede por una especie de amor infantil y mágico. Vemos a nuestro padre o madre sufrir, con depresión, ansiedad, una enfermedad, y, en un intento inconsciente por aliviarlos, tomamos una parte de su carga. Empezamos a sentir su tristeza o su angustia como si fuera nuestra. Es como un intento de ayudar
que termina hundiéndonos a los dos, ¿no? Un pensamiento de niño de si tú sufres, yo sufro contigo. Así no estás solo. Precisamente. Pero es una estrategia que nunca funciona. No alivia al padre o a la madre y solo perpetúa el sufrimiento en la siguiente generación. La clave es entender que cada quien debe cargar con su propio destino y que nuestro lugar es el de hijos, no el de salvadores. Entendido. Suena un patrón muy común. ¿Y el tercer tema? El tercer tema es muy contraintuitivo y por eso es tan poderoso. Ocurre cuando rechazamos a uno de nuestros padres. Cuando decimos, jamás seré como mi padre, o hice todo lo posible por no ser como mi madre, a menudo, por una lealtad inconsciente y secreta, terminamos repitiendo los mismos rasgos o sufrimientos que tanto criticamos en ellos. De esto habla el caso de Gavin, que está en las notas. A los 34 años, perdió todos los ahorros de su familia en una serie de malas inversiones. Exacto. Y lo que descubrió fue que su padre, a quien casi no conocía y a quien despreciaba por ser un jugador irresponsable, había perdido todo lo que tenía en apuestas, precisamente a los 34 años. Gavin, sin saberlo, estaba repitiendo el fracaso de su padre. ¡Qué lealtad tan destructiva y tan oculta! Es como si su inconsciente dijera, prefiero fracasar contigo a tener éxito sin ti. Una forma muy retorcida de buscar esa conexión que nunca tuvo. Es una forma de decir, papá, en el fondo soy como tú, te pertenezco. Sanar esto implica poder mirar a ese padre y decir, respeto tu destino, pero yo elijo uno diferente. Sin rechazo, sino con aceptación. Y eso nos lleva al cuarto y último tema. ¿Cuál es? El cuarto tema es cuando nos identificamos con otro miembro de la familia más allá de nuestros padres. Generalmente es un ancestro que fue excluido, olvidado o que tuvo un destino particularmente trágico. Por lealtad, podemos empezar a vivir aspectos de su vida, a repetir sus fracasos o incluso sus enfermedades. Como Jesse, el chico del principio, con su tío Colin. Estaba viviendo por él, o más bien reviviendo su muerte cada noche a las 3:30 de la madrugada. Exactamente. Jesse estaba inconscientemente identificado con ese tío olvidado. Su insomnio era una forma de mantenerlo vivo en la memoria familiar, de darle un lugar. Estos cuatro temas, la ruptura del vínculo, la fusión con el dolor, el rechazo a un padre y la identificación con un ancestro, son las principales formas en que estos enredos se manifiestan, dándonos pistas de dónde podría estar el origen de nuestro dolor. Hemos cubierto muchísimo terreno, desde historias que parecen de ficción, pasando por la ciencia que empieza a respaldarlas, hasta estos patrones familiares que, una vez que los nombras, parecen estar por todas partes. Lo central en el trabajo de Wallin es la idea de que el lenguaje que usamos para describir nuestros peores miedos, nuestras quejas más profundas, no es aleatorio. Esas palabras, esas frases que repetimos una y otra vez, pueden ser un rastro de migas de pan. Y si tenemos el valor de seguir ese rastro, nos puede guiar de vuelta al origen de un dolor que quizás nunca fue nuestro para empezar. Y esto me deja con una idea para reflexionar. Siempre vemos nuestras quejas recurrentes, esa frase que nos repetimos en nuestros peores momentos, como el problema en sí. Siempre me abandonan, nunca tengo suficiente dinero, estoy destinado a estar solo. Las vemos como una sentencia. Pero ¿qué tal si no son el problema? ¿Qué tal si, como sugiere esta perspectiva, son en realidad la pista, el comienzo del mapa? Un mapa que, si lo leemos bien, podría llevarnos no a más dolor, sino a encontrar esa pieza de la historia familiar que nos faltaba para, por fin, sentirnos completos y libres.